Bienvenidos a un nuevo video más de nuestra serie sobre los modelos de peones. En esta ocasión hablaremos sobre el peón aislado, y es que tener un peón aislado en un final siempre viene a ser una desventaja, porque requiere mucho cuidado de otras piezas. En algunos casos puede ser una desventaja pequeña y en algunos otros puede llegar a ser decisiva. ¿De qué depende eso? Principalmente de dos situaciones. Una, de que este rey, el rey del bando que está luchando contra el peón aislado, pueda ubicarse frente al peón. Eso es algo importante. Si puede ganar la casilla frente al peón aislado, estará mucho mejor. Y lo segundo es que pueda meterse, pueda invadir a través de uno de los dos lados. Esos detalles hacen que el peón sea una desventaja pequeña o decisiva. En este caso, por ejemplo, en este esquema que tenemos aquí, las blancas ganan fácilmente llevando el rey a D4, ya que las negras no pueden controlar las dos casillas de invasión. No tienen tiempos que usar con sus peones y yo tengo tiempos de reserva con mi peón DH, tanto para gastar uno o dos tiempos de acuerdo a lo que convenga. Eso también es importante, los tiempos de reserva que yo tenga para forzar al rey a perder su posición controladora. Si cambiamos esa posición, por ejemplo aquí, la situación es diferente. Aquí las negras pueden hacer tablas fácilmente, ya que el peón de B6 defiende la casilla de entrada C5. Si este rey intenta entrar, nunca va a poder hacerlo por este lado. Y para controlar E5 basta con el rey, ubicado entre D6 y E6, no permite el paso del rey blanco. Mientras que si cambiamos esta posición con un pequeño detalle, avanzando el peón de A7 a A6, las cosas cambian. Ahora la casilla C5 sigue defendida, pero no de una forma tan segura como antes. Antes, ante la propuesta de un cambio, simplemente podría esperar, ya que siempre un peón recapturaría en B6 controlando C5. Ahora se añade esa posibilidad de que un A5 obligue a este peón a tomar decisiones, ya sea avanzar, cambiarse, y eso genera que nuevamente la casilla C5 sea una posible casilla de invasión para el rey blanco. Aquí, en este caso concreto, la posición es de tablas, aunque las negras deben estar muy pendientes a las maniobras que trate de hacer el blanco y calcular bien algunas ideas de contraataque. Vamos a ver esto en partidas. Iniciamos con un ejemplo sencillo. Prácticamente, si ya revisamos bien los finales anteriores, la serie que estábamos analizando, podemos darnos cuenta que simplemente tenemos que llevar el rey a D4 y ganamos, ya que podemos usar los tiempos de reserva para forzar al rey negro a moverse. B3, el rey continúa aquí, y G3. En la partida jugaron H5, que malgasta los tiempos de reserva. Esos son importantes no solo para el bando que ataca, sino también para el bando que busca defenderse. Por ejemplo, aquí rey C6 obliga a jugar rey E5, que es la jugada precisa para tratar de ganar, y la posición se pone un poco más compleja. Tras H5 se gana muy fácil, simplemente B4. Aquí las negras sacrificaron el peón de H, pero eso no cambia nada. Simplemente tras la captura, el rey negro tiene que ceder el paso y entro en la posición del rival, simplemente ganando el peón de D5 y con eso la partida. Vamos ahora a ver un ejemplo un poco más complejo. Bueno, vamos a empezar a ver otros finales un poco más complejos. Aquí ambos jugadores empiezan a cometer varios errores a pesar de ser de altísimo nivel. Y bueno, eso nos indica que realmente estas posiciones no se juegan tan fácilmente. Las blancas iniciaron con rey de 4, lo cual es una jugada muy natural para que el rey gane espacio, pero era necesario aquí avanzar el peón hasta A5. ¿Sí? La idea de avanzar ese peón hasta allá es que en diferentes líneas de contraataque el peón va a estar más cerca de la coronación. B5 sería un error serio, en el que simplemente tras rey de 4 el rey negro tiene que darme el paso y simplemente puedo entrar. Viene B por A5, A por B5, esta sería la variante más delicada, y aquí por ejemplo puedo jugar F3 para gastarme un tiempito de reserva que obligue al rey negro a moverse. Si el rey negro se va hacia atrás, vuelvo a usar mis tiempos de reserva. Por eso es
buena idea, es muy útil tener un peón en segunda fila, ya que puedo decidir si avanzarlo una o dos casillas como mejor me convenga. Aquí el peón F avanzó primero a F3 y F4, ganando 2 tiempos para la entrada del rey. Con el contraataque aquí en F6, las blancas ganan con mayor rapidez. Vamos a regresar a F3. Otra idea que puede tener el negro es irse por el peón de A, aunque no es muy buena idea realmente capturarlo inmediatamente. Aquí la idea no es capturar en D5, porque simplemente el rey se devuelve, entra en el cuadrado del peón blanco y a la vez tiene su peón de A para obligarme a tomar decisiones al respecto, porque ese peón también amenaza a coronar. La idea aquí es rey C5. Interesante, así como vimos en el anterior modelo, el body check, que fuerza al rey a empeorar su posición. Y ahora con este rey por acá, que no puede controlar el avance del peón de E, llegamos a un final de damas muy superior, donde de hecho en pocas jugadas cambiaré damas y con mi posición centralizada del rey blanco estoy mucho más cerca para llevarme los peones del otro lado. Ideas interesantes que hay que tener en cuenta. Volvamos a la partida. Las blancas jugaron rey D4 y vino B6. Ya sabemos que A5 era un plan más molesto. También sabemos que tenemos que controlar C5, de allí que esta jugada es importante. Viene A4 y aquí las negras tenían que haber jugado A5. Parece mala puesto que tras el cambio nuevamente se ha debilitado el acceso a C5, pero el análisis aquí nos lleva a concluir que se puede entablar, sea que las blancas jueguen F3 o F4. Simplemente estamos más cerca de la coronación con nuestro peón allí y también podemos ir buscando el peón D3. En esa posición ambos jugadores van a coronar al mismo tiempo. Volvamos a A4. Las negras jugaron rey E6, una jugada floja ya que permite A5. Y nuevamente las blancas ignoran aquí esa posibilidad con F3. Ninguno de los dos jugadores está pendiente de la idea de A5, que limita la movilidad en el flanco de dama, asegura un peón bastante avanzado en la quinta fila, que en muchas variantes puede ser decisivo. ¿Sí? Durante las siguientes jugadas, de hecho, ambos están realizando jugadas que no aportan a la posición, tratan de maniobrar con los reyes sin darse cuenta que tanto para blancas como para negras el avance hasta A5 es necesario. Hasta que bueno, las blancas se dan cuenta que con las maniobras del rey no pueden hacer nada y juegan A5. La única forma de forzar la victoria. Viene B por A5, rey C6, el rey invade. Y aquí, bueno, rey C5 dificultaría un poquito más las cosas, igual las blancas están mucho mejor. Rey B5 y como vimos anteriormente, rey C5, para que el rey no pueda salir por la parte superior y el peón de E decide en esta carrera. Vamos a continuar con otro ejemplo de la práctica magistral. Esta es una posición interesante, juegan las negras. Las negras jugaron el rey a E6, aunque haber movido el rey a E5 sería más interesante. Este es un recurso defensivo útil porque impide al rey acercarse al peón. Y a veces puede hacerlo, puede buscar cómo acercarse al peón, pero eso le obliga a gastar sus tiempos de reserva. Por ejemplo, podríamos jugar de esta manera, controlando aquí, forzando el avance del peón a E y el avance de otros peones, de tal modo que pueda buscar una posición que impida el paso del rey. Y dado que aquí, por ejemplo, las blancas no tienen suficientes tiempos de reserva para ganar la casilla de 5 estables. Si el peón estuviera todavía, por ejemplo, en H2, como decíamos, es útil conservar un peón en la segunda fila, podría ganarse, tendría el tiempo necesario. Pero aquí simplemente me falta un tiempo, ya que llegaremos a esta posición donde justamente alcanzo a bloquear. El blanco no tiene nada más que hacer. Ese tiempito sería extremadamente útil, con lo cual ganarían la posición, ya que el rey blanco en su próxima jugada entraría por C6 o por E6. Volvamos a la jugada de la partida.
que facilita el progreso del rey, e incluso las negras juegan F5, que hace las cosas mucho más sencillas. Es mejor dejar los peones atrás para ver cuándo es más conveniente usar estos tiempos de reserva. Las blancas continúan con A4, blanco recto buscando el avance del peón hasta A5, aunque aquí desperdician un tiempo. A5 ya hubiera sido la mejor jugada. Igual la realizan y tratan de quemar los tiempos. Viene H4 y aquí H5 nos lleva igual a la misma posición de la partida anterior, G3, y estamos esencialmente en la partida anterior, donde las blancas ganaron tras rey C5. Las negras tienden una pequeña trampita. Rey E6. Aquí habría que jugar G3 para evitarme problemas y G4. ¿Sí? Uno de los problemas, uno de los defectos importantes del peón aislado en el final es que mediante rupturas bien preparadas puedo llegar a una posición simétrica donde mi rey es superior. Miremos aquí, por ejemplo, llegamos a esta posición y me aseguro el paso a la quinta fila. Vamos a volver a rey E6. Las blancas jugaron rey C5, se fueron directamente a capturar el peón de A sin darse cuenta que las negras podrían generar un contraataque exitoso. Obviamente juegan G3 para dificultar el paso. Irse directamente por el peón de B6 sería un gravísimo error. No porque aquí capturen y coronen. La idea es que el rey se acerca y está listo para un final de dama contra dama, donde por haber coronado en el rincón y con este rey negro tan cerca del rey blanco se puede forzar esta posición donde el mate es inevitable. La dama en el rincón no tiene buenos jaques para realizar y el mate es inevitable. Volvamos aquí. Dijimos jugaron G3, G5 y creyeron que aquí todo estaba seguro y en ese momento deciden irse a B6. Caen en la segunda parte de la trampa. Podrían salvarse con rey C6, que lleva a un final de damas inferior, pero que todavía podría llegar a salvarse. O también podrían salvarse aquí con una jugada como G4, que nos lleva a una posición como esta, donde nuevamente ambos coronaremos al tiempo, pero la clave es que el rey negro no está lo suficientemente cerca para forzar esas posiciones de mate en la banda que habíamos visto. El problema tras la jugada de la partida es la ruptura F4. Hay que tener en cuenta esos detalles. Y nuevamente la idea es volver con el rey a D6. Posiblemente esto es lo que no calcularon las blancas, ya que en este punto, simplemente tras la coronación, voy a forzar ese mismo mate del cual estábamos hablando, el mate en la banda. Vamos ahora con nuestro último ejemplo, una posición muy similar a las anteriores, pero hay un detalle interesante y es que el peón negro en A5 impide el juego de los peones en el flanco de rey buscando una ruptura, buscando un avance que mejore la posición. Simplemente es cuestión de ubicar el peón en B6. Este peón controla esta casilla de invasión y el rey, a pesar de que llegue a D4, ya no podrá invadir por acá, y por acá es simplemente fácil de controlar con el rey. El rey puede encargarse de una tarea y el peón de la otra. Viene rey D3, rey E5. ¿Sí? También sirve B6, pero es útil mejorar la posición del rey para evitar cualquier situación. El rey simplemente espera entre D6 y E6 y no hay forma en la cual el blanco pueda provocar el avance. Incluso aquí, el peón de F5 controla el acceso al flanco de rey. Las negras jugaron rey E5, prácticamente viene a ser una decisión ligeramente mejor porque fuerza el gasto de los tiempos de reserva, que como igual mencionamos, no eran útiles porque aquí la posición es fácilmente defendible con el rey allí moviéndose entre E6 y D6. No hay nada que hacer, no hay ninguna forma de progresar, no hay rupturas que puedan realizar. Tratan de jugar de esta manera,
simplemente el avance del peón a A4. Ese peón está seguro, no hay nada que hacer aquí. B5 y simplemente la posición es completamente segura. No hay ninguna forma en la cual el blanco pueda pasar. Si tratan de ir a capturar el peón, simplemente me ubicaré aquí y a la captura en A4, el rey va a C5 y el blanco tiene que abandonar la defensa del peón de B. Bueno, un final bastante útil, bastante interesante, que nos deja varias ideas importantes. Hay que recordar que el bando defensor, el bando que posee el peón aislado, tiene dos problemas importantes. Uno es que el rival puede tratar de crear un peón pasado lateral que distraiga allí las fuerzas y como mi rey está pendiente del peón aislado no puede hacer nada. Y la otra es la posibilidad de meterse con el rey, de invadir por uno u otro lado. Hay que recordar que esto es importante cuando el rey fuerte logra situarse frente al peón aislado, ¿sí? Hay que tener en cuenta que es bueno para el bando defensor defender con un peón al menos una de las dos casillas de invasión, mientras que la otra la puede defender el rey sin llegar a una posición de subs. También hay que tener en cuenta que hay que evitar esa creación de un peón pasado, así que muchas veces el peón aislado tiene que esperar en la casilla que está o avanzar un poco más. Los tiempos de reserva son muy útiles, ¿sí? Y especialmente para el bando que tiene el peón aislado tiene que tener mucho más cuidado en ese aspecto. Y bueno, las rupturas también son algo que hay que analizar, puesto que a veces creemos que la posición es lo bastante segura y no nos damos cuenta que existe posibilidad de que mi rival consiga contrajuego. Bueno, eso es todo por este video. Acabamos aquí con este final. En próximos videos seguiremos explorando otros modelos, otras ideas típicas, patrones que pueden encontrarse en los finales y que es útil que conozcas para que juegues mejor. Recuerda suscribirte para que no te pierdas nada del nuevo contenido y sigas mejorando tu ajedrez. Nos vemos en el próximo video.